Queridos hermanas y hermanos, ¿no es maravilloso el poder continuar recibiendo la revelación de los cielos a través del presidente Russell M. Nelson y los líderes de la Iglesia que nos invitan a vivir y en una manera más santa y nueva aquí, en la Iglesia, en el hogar, con toda nuestra alma, mente y fuerza? ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de hacer algo para lo cual no se sentían preparados o capaces, pero fueron bendecidos por intentarlo? Tengo un ejemplo. Hace unos años atrás, el elder Richard G. Scott, miembro del Quórum de los 12, me invitó amablemente. Garrett, ¿te gustaría pintar a la acuarela conmigo? El elder Scott decía que pintar le ayudaba a observar y a crear. Él escribió, trata de ser creativo, aun si los resultados son modestos. La creatividad puede engendrar un espíritu de gratitud por la vida y por lo que el Señor ha entretejido en tu ser. Si eliges con prudencia, no te tiene que absorber mucho tiempo. El presidente Henry B. Eyring describe que sus meditaciones artísticas son motivadas por un sentimiento de amor, incluyendo el amor de un creador que espera que sus hijos lleguen a ser como él, que creen y se desarrollen. Las obras creativas del presidente Eyring ofrecen una perspectiva espiritual única del testimonio y la fe. Las obras del arte del presidente Boyke Parker ilustran un mensaje fundamental del Evangelio, que Dios es el creador de los cielos y la tierra y de todas las cosas que hay en ellos, que toda la naturaleza da testimonio de esa creación divinamente dirigida y que hay completa armonía entre la naturaleza, la ciencia y el Evangelio de Jesucristo. Alma testifica, todas las cosas indican que hay un Dios. Los niños de la primaria cantan, cuando oigo feliz un ave cantar, o puedo el cielo mirar, qué gozo me da en este mundo vivir, que mi Padre creó para mí. El escritor Víctor Hugo celebra la milagrosa relación que hay entre los seres vivos y las cosas en este inagotable todo, desde el sol hasta el pulgón. Todas las aves que vuelan llevan en sus garras el hilo de la eternidad. Una nebulosa es un hormiguero de estrellas. Eso no nos lleva de vuelta a la invitación del elder Scott. El elder Scott le respondí, quisiera llegar a ser más observador y creativo. Me emociona imaginar los cuadros del Padre Celestial con nubes onduladas y cada tono de cielo y agua. Sin embargo, aquí hice una larga pausa. Elder Scott le dije, no tengo aptitudes para pintar a la acuarela. Me preocupa que se frustre al intentar enseñarme. El elder Scott se sonrió e hizo los arreglos para juntarnos. Al llegar el día señalado, él preparó el papel, las pinturas y los pinceles. Trazó unos esquemas y me ayudó a mojar el papel. Usamos de modelo su hermosa acuarela titulada Fogata al atardecer. Mientras pintábamos, hablamos de la fe, de cómo al volvernos a la luz y el calor de una fogata, dejamos atrás la oscuridad e incertidumbre, de cómo en noches a veces largas y solitarias, nuestra fogata de fe puede darnos esperanza y tranquilidad. Y la aurora llega, nuestra fogata de fe, nuestros recuerdos, experiencias y legado de fe en bondad, y las tiernas misericordias de Dios en nuestra vida nos han fortalecido durante la noche. Mi testimonio es que para los que procuran la aurora de la fe, la permiten y viven por ella, a veces llegará o podrá volver gradualmente. La luz llega si la deseamos y la procuramos, si somos pacientes y obedientes a los mandamientos de Dios, si somos abiertos a la gracia, la sanación y los convenios de Dios. Cuando comenzamos a pintar, el elder Scott me alentó, Garrett, aún con una sola lección, pintarás algo que desees conservar y recordar. Él tenía razón. Aún atesoro la acuarela de nuestra fogata de fe que el elder Scott me ayudó a pintar. Mis habilidades artísticas eran y aún son limitadas, pero el recuerdo de una fogata de fe nos puede alentar de 5 maneras. Primero, nuestra fogata de fe nos puede alentar a hallar gozo en la creatividad sana.
Hay gozo en imaginar, aprender y hacer nuevas cosas que valgan la pena. Tal es el caso si profundizamos nuestra fe y confianza en el Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo. No podemos amarnos lo suficiente a nosotros mismos como para salvarnos, pero el Padre Celestial nos ama más y nos conoce mejor de lo que nosotros nos amamos o conocemos. Podemos confiar en Él y no apoyarnos en nuestra prudencia. ¿Han sido alguna vez la única persona que no fue invitada a la fiesta de cumpleaños de alguien? ¿Han sido alguna vez el último en ser elegido o no han sido elegidos al formarse equipos? ¿Se han preparado para un examen, una entrevista de trabajo, una oportunidad que realmente deseaban y sintieron que fracasaron? ¿Han orado por alguna relación que por alguna razón no ha funcionado? ¿Han afrontado alguna enfermedad crónica? ¿Los ha abandonado un cónyuge o han sufrido por su familia? La fe, el Salvador conoce nuestras circunstancias a medida que ejercitamos el albedrío y nos involucramos con todas las facultades en fe. Nuestro Salvador Jesucristo nos puede ayudar a hacer frente a los retos y gozos de la vida. La fe también viene al obedecer los mandamientos de Dios dados para bendecirnos a medida que seguimos su senda de convenios. Cuando se han sentido o se sienten inseguros, solos, frustrados, enojados, abandonados, decepcionados o alejados de Dios y de su iglesia restaurada, quizá tengan que hacer un mayor esfuerzo para volver a su senda de convenios. Pero vale la pena. Por favor, vengan o vuelvan al Señor Jesucristo. El amor de Dios es más fuerte que los lazos de la muerte, ya sea temporal o espiritual. La expiación de nuestro Salvador es infinita y eterna. Cada uno de nosotros se aparta y se queda corto. Quizá por un tiempo nos perdamos. Dios amorosamente nos asegura que, sin importar dónde estemos o qué hayamos hecho, no hay punto del que no podamos volver. Él espera, listo para abrazarnos. Segundo, nuestra fogata de fe nos puede alentar a ministrar de una manera nueva, elevada, santa y más llena del Espíritu. Eso produce milagros y trae las bendiciones pertenecientes al convenio donde sentimos el amor de Dios y procuramos ministrar a los demás con ese espíritu. Hace poco la hermana Gon y yo conocimos a un padre y a una familia que fueron bendecidos por un fiel hermano del sacerdocio que acudió a su obispo y preguntó si él, el hermano del sacerdocio, podría ser el compañero de orientación familiar del padre. El padre no era activo y no tenía interés en la orientación familiar. Sin embargo, tuvo un cambio de corazón y junto con ese amoroso hermano del sacerdocio comenzaron a visitar a sus familias. Después de una de esas visitas, su esposa, quien entonces no asistía a la iglesia, le preguntó cómo le había ido. El padre reconoció, creo que sentí algo, y luego se dirigió a la cocina a buscar una cerveza. No obstante, vino una cosa tras otra, tiernas experiencias, servicios de ministrar, cambios de corazón, la clase de preparación para el templo, asistir a la iglesia, ser sellados como familia en el santo templo. Imagínense lo agradecidos que están los hijos y nietos con su padre y madre, y con el hermano ministrante, que vino como amigo y compañero de su padre, para amar y ministrar a otras personas. Una tercera fogata que aviva la fe. Se reciben bendiciones y gozo creativos del Evangelio si procuramos amar al Señor y a los demás con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Las Escrituras nos invitan a poner en el altar de amor y servicio todo lo que somos y estamos llegando a ser. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio nos manda a amar a Jehová tu Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Josué nos exhorta a amar a Jehová nuestro Dios, a andar en todos sus caminos, a guardar sus mandamientos, a aferrarnos a Él y a servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. En el Nuevo Testamento, nuestro Salvador declara los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, el rey Benjamín trabajó con todas las fuerzas de su cuerpo y las facultades de su alma entera y estableció la paz en el país.
En Doctrina y Convenios, como todo misionero sabe, el Señor nos pide que le sirvamos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Cuando los santos llegaron al condado de Jackson, el Señor les mandó que santificaran el día de reposo, diciéndoles: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente, fuerza y corazón, y en el nombre de Jesucristo lo servirás. Nos regocijamos en la invitación de dedicar toda nuestra alma a procurar maneras más elevadas y santas de amar a Dios y a los que nos rodean, y a fortalecer nuestra fe en el Padre Celestial y en Jesucristo en nuestro corazón, hogar y en la iglesia. Cuarto, nuestra fogata de fe nos alienta a establecer patrones regulares de vida recta que profundizan nuestra fe y espiritualidad. Esos hábitos santos, rutinas de rectitud o patrones espirituales podrían incluir la oración, el estudio de las Escrituras, el ayuno, recordar al Salvador y nuestros convenios por medio de la Santa Cena, compartir las bendiciones del Evangelio mediante el servicio misional del templo y la historia familiar, llevar un reflexivo diario personal, etc. Cuando los patrones de rectitud y los anhelos espirituales se juntan, el tiempo y la eternidad se unen. La luz y la vida espiritual llegan cuando la observancia religiosa constante nos acerca a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo. Cuando amamos el Espíritu y la letra de la ley, las cosas de la eternidad pueden destilar sobre nuestra alma como rocío del cielo. Con la obediencia diaria y la refrescante agua viva, hallamos respuestas, fe y fortaleza para afrontar los desafíos y oportunidades diarias con paciencia, perspectiva y gozo en el Evangelio. Quinto, a medida que adoptemos los mejores patrones familiares y a la vez procuremos maneras nuevas y más santas de amar a Dios y de ayudarnos el uno al otro para reunirnos con Él, nuestra fogata de fe nos puede instar a recordar que la perfección es en Cristo, no en nosotros ni en el perfeccionismo del mundo. Las invitaciones de Dios están llenas de amor y de posibilidades, porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Él invita a los que se sienten cargados: venid a mí, y a los que vienen a Él les promete: yo os haré descansar. Venid a Cristo y perfeccionaos en Él. Y si amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. En esa seguridad de que por su gracia seáis perfectos en Cristo, radican el consuelo, la paz y la promesa de que podemos seguir adelante con fe y confianza en el Señor, aunque las cosas no marchen como esperábamos, anticipábamos o tal vez merezcamos. No por culpa nuestra, incluso después de hacer nuestro mejor esfuerzo. En diversos momentos y maneras todos nos sentimos incapaces, inseguros y tal vez indignos. Con todo y nuestro fiel afán de amar a Dios y ministrar al prójimo, podemos sentir el amor de Dios y la inspiración necesaria para la vida del prójimo y la nuestra de maneras nuevas y más santas. Con compasión, nuestro Salvador nos alienta y nos promete que podemos seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. La doctrina de Cristo, la expiación de nuestro Salvador y nuestro afán de seguir su senda de convenios con toda nuestra alma nos pueden ayudar a conocer sus verdades y hacernos libres. Testifico que la plenitud de su Evangelio y su plan de felicidad se han restaurado y se enseñan en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en las Santas Escrituras y por profetas desde el profeta José Smith hasta el presidente Russell M. Nelson en la actualidad. Testifico que su senda de convenios conduce al mayor de los dones que promete nuestro Padre Celestial. Tendréis la vida eterna. Ruego que sus bendiciones y gozo duradero sean nuestros al sentir el calor de nuestra fogata de fe en nuestro corazón. Y lo ruego en el sagrado y santo nombre de Jesucristo. Amén.